¿Qué se pretende con escribir o remembrar o recordar estos episodios? Con Juventud Crítica, ¿hacia dónde quieres llegar? Ok, mira, Juventud Crítica no es más que un compendio, porque desde cuando joven, incluso en la guerrilla urbana y luego en la Cruzada Nacional de Alfabetización y en las distintas responsabilidades que yo he tenido o que tuve como juventud, ¿verdad? Como joven, la escritura fue uno de mis fuertes importantes, el análisis político, ¿verdad? La reflexión. Y por lo general, ese pensamiento, esa reflexión, esa crítica que de una u otra forma yo elaboraba, o autocrítica incluso, pues la escribía, ¿ves? La escribía. Entonces, Juventud Crítica son tres grandes partes de tres momentos esenciales de mi participación como joven líder, pero también como joven pensante, como joven escribiente, ¿verdad? Que venía y plasmaba su pensamiento de qué hacer en la juventud, sus análisis, por ejemplo, acerca del movimiento juvenil internacional, la crítica que hice a la Unión de Jóvenes Comunistas frente a una Federación Mundial de la Juventud Comunista, Democrática, ¿verdad? Por ejemplo, fueron producto de análisis serios que en ese momento hice y compartí con líderes juveniles internacionales, por ejemplo. Entonces lo hice un ensayo, hacía como otras cosas que surgieron como investigaciones propias. Bueno, asumí un método de investigación, ¿verdad? Y me fui a ver cuál era el problema de las pandillas, por ejemplo. ¿Ves? Para estar claro, yo, en mi calidad de líder político, estar claro de cuál era el fenómeno de las pandillas y no venir y decir que esos jóvenes, con el estigma que son antisociales, son aquellos, sin meterse a un problema real. Más alguna serie de artículos que se escribieron desde la primera parte de la década de los 80. ¿Ves? Entonces, es un cúmulo. ¿Cuál es el propósito? El propósito esencial es que sirva que sea parte de la bibliografía del movimiento juvenil o del trabajo de juventud que en Nicaragua de una u otra forma se ha hecho. ¿Escrito por quién? Escrito por uno de sus protagonistas, ¿verdad? Por uno de sus protagonistas. ¿Va a servir? Bueno, habrá que ver. Al movimiento estudiantil nuevo, ahí hay suficiente experiencia acerca del movimiento estudiantil internacional y también de cuál fue una de las propuestas que se hicieron en un congreso estudiantil de cómo organizar un movimiento estudiantil que no fuese único, sino que fuese como una especie de federación estudiantil y cuál podría ser las dinámicas de las diversas organizaciones estudiantiles por carrera, por ejemplo, ¿ves? Y que no solamente existiera una UNEN como especie de partido único, por ejemplo.